pesca ipcat te capucha te pesca nasi sak shao hip tawata pesca jang shao pa wechan chi chang wecha cha chanu yana yuwe te pesca aite na ipcat te pesca na ipcat te capucha te pesca ji bianze ata na sa yuwen ji has pesca cha chanu ga now shao wesh yak capuchan chi wechan pesca na yuwe chachano en na kiwete. Hemos encontrado a un pueblo hermano indígena, pero de Europa. Se ha encontrado con otro pueblo hermano indígena, pero de aquí, de Sudamérica, los Nasa. Entonces, es más que un convenio, es más que Garavide, es el encuentro de dos pueblos hermanos y que en este caso, como ellos, van caminando la recuperación de su lengua propia también. El objeto primordial para mí que hay aquí, más allá de entender una cooperación, es que definitivamente el pueblo vasco también tomó la decisión de recuperar su lengua. País Vasco, Jugoestau. Kueskiwe, Kuesduete, Euskal Herria. Huacasduete, País Vasco. Gu, zuria gara. Baina espainola ez da gure hizkuntza. Gure hizkuntza euskera da. Gure hizkuntza txikia da. Kues, Muskaues, Napa, Huacasdue, Kuesdueme, Kuesdue, Euskara. Este año acompañando el proceso de formación desde el CECIDIC en coordinación de Diego Yatacue. Gran apuesta y pues propósito este año formar nuevos promotores para la revitalización de la lengua Nasayugüe. Se dio inicio este mes, 9 de junio, arrancamos con el tema de sociolingüística. Vamos a trabajar 8 módulos de aprendizaje donde las personas que se van a formar salgan con herramientas pedagógicas, no todo, digamos, pedagógicas, pero no con todos los materiales, solamente pedagógicamente de entender para qué y por qué y cómo se debe enseñar una lengua. El objetivo principal es la formación de 70 promotores en estrategias y técnicas para la revitalización del Nasayugüe. Y además de eso también queremos que sea un poco el lugar de encuentro, el lugar de reflexión entre diversa gente que viene de lugares diferentes y de planes de vida diferentes. Y además queremos que de alguna manera se reflexione también sobre la importancia de un plan para la revitalización y que este sea de alguna manera articulado y coordinado entre todas las fuerzas que hoy están trabajando para la revitalización del Nasayugüe. Entonces, como digo, vivimos al final los mismos problemas, ¿no? Los nasas y los vascos. Y lo que nosotros queremos, a fin de cuentas, es compartir esos problemas, ver qué soluciones encuentra cada pueblo y aprender los unos de los otros. Porque todos estamos en este mismo problema, en esta misma lucha, que es la recuperación y la revitalización de nuestras lenguas originarias. Bueno, la sociolingüística ha sido, este diplomado consta de diferentes módulos, ¿no? Que todos ellos van de alguna manera encaminados a lo que hemos dicho antes, ¿no? A la formación en esas estrategias, y un poco el módulo de sociolingüística viene a ser como la introducción, y aprovechamos esa ciencia, ese saber que estudia cómo son los procesos de pérdida y de recuperación de las lenguas, además de otras muchas cosas que hace la sociolingüística, pero a nosotros de alguna manera nos interesa esa ciencia de alguna manera aplicada, ¿no? Aplicada a la práctica, ese saber para poder
entender cómo es que se pierden las lenguas y de alguna manera tratar de revertir esos procesos y ponernos a caminar por la revitalización de las lenguas. El taller que hemos dado estos 2 días ha sido el de sociolingüística desde el punto de vista de la pérdida de las lenguas y de la recuperación lingüística, ¿no? Y metodológicamente lo que habíamos planteado era un sistema, vamos a decir, una metodología participativa a través de pequeños debates entre distintos grupos que organizamos con el conjunto de los participantes y luego una especie de puesta en común de lo que ellos habían debatido en los grupos, ¿no? Y preguntábamos cuestiones concretas de cómo se ha ido perdiendo en Nasayugo, en la sociedad nasa. Uno se dirige, o yo he notado, he visto que se dirigen como de cierta manera, como de manera despectiva, como se dice. Entonces nosotros mismos pues nos encargamos de eso. Entonces yo creo que son las palabras de pronto claves para que nuestros padres no hablaran. Y también en la parte de la recuperación lingüística, del proceso de recuperación, pues cómo ellos veían el crecimiento del Nasayugo en la sociedad a partir fundamentalmente de una metáfora que hacíamos de construir el árbol del Nasayugo, ¿no? Venimos a compartir nuestras experiencias, no porque creamos que sean un modelo para ustedes, sino que porque puede ser un referente en el que ustedes pueden aprender, pueden adaptar, pueden ver lo que les conviene y lo que no les conviene. Creemos que cada pueblo tiene que trochar, se dice así, ¿no?, su propio camino. Que nosotros no pretendemos decir, tenemos un modelo de cómo hay que hacer las cosas, sino que pretendemos decir es que hay un referente y que el pueblo nasa tiene que construir su propio camino, ¿eh? Que no tiene que imitar al pueblo vasco, ni mucho menos, ni a otro pueblo, tiene que construir su propia senda desde su cosmovisión y desde su realidad diaria, ¿no? Yatska weshti jahon papa janenta mushka yueska biana yunosans. Nui wehna, pchukwena, kaitamena. Jañerante janasa yuesa ya huella es que canvitana yunosans. Question wish nasa yues pechkanusa yue meta. Eka echpachane jaho janwe. Chuya takhaza jaho. Janwe sha yue meta na ba. Janwe taba yue neu huiza. Kitsisa Nasayugo ne un sichata uqueisa pizzisa tutti sa mai jango chaba nasayugo ne lech que yu ne ju ho ta ja sa ach ka pizza ja no ibito me patsaso La producción cultural
siempre desde el enfoque o intentando encontrar el enfoque de los Nasa, qué le interesa al pueblo Nasa, en cómo pueden colaborar o cómo pueden retroalimentarse la cultura y la revitalización lingüística. Entonces, a partir de esa discusión comenzamos a construir y comenzamos en el taller, bueno, haciendo como taller una parte reflexiva de ver lo que sería la producción cultural y otra parte más práctica. Y en esa parte práctica pues hemos organizado un concurso de presentaciones culturales. Mente shanya nyushu kaisa newe nasa yuwe chacha yacha web naukan na nyushu kaisa eucha yusken wen wala wecha chu kaisa wech mesahikwe. Divididos por grupos, los participantes en la diplomatura, pues cada grupo está preparando una representación cultural y se hace la representación cultural, pero luego se discute el valor que esa representación puede tener para dentro del proceso de revitalización lingüística. Kunste uyuki kwena uhya yuwetse napa uhya yu igukuch uhatse napa uhmeya kuchasa yutse kwenyak peuncha yutse kwenyak heuk peuncha uhatse. Como producción cultural pueden entrar muchas cosas, ¿no? Desde las danzas, los vestidos, preparar cartillas, toda la espiritualidad. Entonces, dentro de eso, ¿cómo le encontramos el encaje en la revitalización lingüística? Realmente se da naturalmente, porque si la producción cultural es en Nasayuve, pues ya estamos trabajando las dos cosas a la vez, ¿no? La producción y la revitalización lingüística. Entonces, lo que intentamos en el módulo es eso, es trabajar las dos cosas juntas. Entonces se habla mucho de cultura Nasa y dentro de la cultura Nasa, pues eso, intentamos buscar caminos, herramientas para potenciar las producciones, ¿no? Las diferentes producciones culturales. Nuestro trabajo consiste en ayudar a crear los materiales, principalmente ayudar a crear los materiales para el A1, que es el nivel más bajo de enseñanza de la lengua para adultos. Nosotros tratamos de implantar una metodología comunicativa y que sobre todo los que van a llevar a cabo esta tarea la tomen como suya, vean que es la más válida para poder aprender la lengua de forma que luego los alumnos puedan usarla efectivamente en situaciones reales. Entonces estamos, por una parte, concienciando un poco a los que van a ser los profesores o a los que son profesores de cómo funciona esta metodología y qué es la que realmente funciona, y luego estamos tratando de crear los materiales que apoyen ese proceso de aprendizaje.
Y del mismo modo tratamos de hacer ver que un centro de enseñanza para adultos no es solamente un centro que se dedica a enseñar la lengua, sino que también es un centro motor en el proceso de normalización lingüística y que ayuda a crear otros elementos que son muy importantes para que la lengua vaya adquiriendo espacios que hasta ahora no han sido suyos, como pueden ser el tiempo libre, la administración, los medios de comunicación o incluso hasta Internet, ¿verdad? Los materiales son de distinto tipo, pueden ser tanto materiales audiovisuales donde los alumnos puedan ver realmente cómo se usa la lengua en situaciones reales, como audios y luego ejercicios concretos para ayudar a que los alumnos interioricen los contenidos lingüísticos de la lengua y que hagan un proceso de aprendizaje que empieza desde conocer qué es lo que tienen que saber hasta que van por medio de un entrenamiento vayan usándolos y al final sean capaces de usarlos autónomamente. Entonces, bueno, todo eso se concretaría en una cartilla para el alumno y en una cartilla también para el profesor donde se explica bien cómo llevar a cabo esos materiales. Hemos planteado, hemos hecho una reflexión inicial un poco estratégica sobre la importancia que tienen los centros de aprendizaje de adultos, que no solamente para aprender la lengua, que en sí es muy importante, pero también como motores para la revitalización, porque hay muchas acciones que tienen lugar, ¿no? Luego hemos hecho una reflexión también sobre el planeamiento de un centro que tendríamos que tener en cuenta a la hora de planear, a partir de un diagnóstico, a partir de las necesidades, a partir de los objetivos, y luego ya hemos compartido el trabajo hecho con los promotores de Toribío de aquí en los últimos años, un trabajo que ha sido desarrollar el nivel de principiantes, tanto a nivel de programación como a nivel de desarrollo de actividades en cartillas de aprendizaje. La gente está concientizada y entonces se detecta que hay personas que quieren aprender la lengua, ¿vale? Bien, estos son los procesos que solemos seguir, pero pensamos que si queremos ampliar la red de las ATEGIs de centros de adultos, seguramente hay que hacer una reflexión estratégica un poquito mayor, y eso es lo que quiero compartir. El mensaje que yo daría a la comunidad nasa y a otras comunidades indígenas, y el mensaje que también a mi propia comunidad, es que es posible, que somos muchos los pueblos del mundo que tenemos una lengua indígena y que es posible hacerlo si la comunidad quiere hacerlo. Y también mi mensaje es que debemos hacer una red entre nosotros, debemos ayudarnos entre nosotros porque aunque todos somos pequeños, lo digo entre comillas, aunque todos somos pequeños, tenemos la capacidad de aprender unos de otros y ser una fuerza muy importante en el mundo si nos unimos. Eucha, 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 eucha. Kuse usna wechaka. Eucha, 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 eucha. Tupina wechaka. Eucha, 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 eucha. Fue un módulo muy participativo. Las personas, los lamien, las lamien, se sintieron parte de este módulo, contando también sus experiencias en torno a los roles de género, a la memoria histórica de las mujeres que muchas veces se ve invisibilizada por la historia oficial, por la historia colonizante, en donde generalmente son los hombres quienes destacan en la historia oficial y nunca, en este caso, las mujeres y mucho menos las mujeres indígenas. Entonces conversamos también de eso, de cuántas mujeres recordaban, ¿cierto?, en la memoria oral quienes participaron de este módulo, mujeres que fueron importantes en la historia, mujeres que actualmente son muy importantes respecto de la lucha de resistencia del pueblo nasa,
y eso fue muy provechoso porque es un ejercicio que nos hace repensar la historia, repensar hacia dónde vamos, quiénes la componen y también en un camino equitativo de igualdad en donde las mujeres tengamos cabida y también tengamos un peso político en el trabajo que se realiza en el plan, ¿cierto?, de vida en este caso de ustedes para proyectar a la resistencia NASA. Tantos siglos vinieron los estados, luego con, digamos, los españoles, luego hubo la república y estos estados nacionales nos cortaron, ¿no?, con estas fronteras, pero nosotros desde mucho antes, y eso lo prueba el idioma de ustedes y pues nosotros, de que ya había esta comunicación entre nosotros, de que ya había unos intercambios, seguramente intercambios comerciales, seguramente intercambios de tecnología, de cómo quizás tejíamos conocimientos en la agricultura y obviamente la influencia del idioma. Veíamos la experiencia desde el sur, en donde la Lamien Quichua, María Yamberla, ella contaba cómo ha sido su trabajo en los medios comunitarios, principalmente de difusión y promoción del idioma y también de la identidad quichua en ese caso. Fue una exposición muy bonita, muy buena para también ir comparando, ¿cierto?, cómo estamos entre pueblos, porque al estar yo también podía ver cuál es la realidad del pueblo mapuche, de la sociedad mapuche hoy en día, de la sociedad urbana y rural que se enfrenta a realidades diferentes muchas veces. Principalmente las que he comentado, las estrategias o herramientas son, como le comentaba, el proyecto educativo, que es donde vamos a tomar todas las decisiones importantes de nuestra y a dónde queremos llegar, cuál es nuestra misión o finalidad. Difícilmente crecerá una planta, difícilmente crecerá el árbol, ¿no? Y en las raíces tiene que haber motivación por parte de esa comunidad, la gente tiene que estar motivada, tiene que ser consciente, sensibilizada, tiene que estar sensibilizada con el tema, con el tema de nuestra propia lengua, tiene que estar sensibilizada, tiene que tocarle ahí en el corazoncito, nos tiene que tocar. Y luego ya la herramienta curricular, el proyecto curricular y la programación de aula, pero es que en la programación de aula lo que estamos trabajando es de qué manera, qué tipo de actividades, qué tipo de recursos son los más prácticos, los más valiosos para esa enseñanza de nuestra lengua, ¿no? Pues una invitación a explicar qué cosas organizamos aparte de la escuela en Euskal Herria para fortalecer el euskera y una invitación a presentar esas herramientas y a que puedan ellos expandir el Nasayue aquí. El objetivo es enseñarles un poco el idioma y a otros, si ya saben, que lo usen. En el día a día se junta uno que igual en el día a día no tiene la oportunidad de hablar de nuestro idioma, que es el euskera, y otros que sabemos que usamos en el día, que vivimos en euskera, pues hacemos diferentes tipos de actividades, puede ser ir al monte, tomar un café o hacer los recados del día a día. Y luego hay otros programas que igual son más para los que no tienen tanta sabiduría sobre el idioma y es un poco pues un vocabulario básico y los que sabemos o hemos aprendido y hemos tenido la suerte desde pequeños de vivir en euskera, pues enseñarles un poco para manejar en el día a día en nuestro idioma y acercarles al idioma y a nuestras tradiciones. Comienza pues de cómo los mayores nos orientan y de ahí depende que la mamita vaya inculcando en las ayudas del vientre. El tema de módulo 8 era la política, planeación y revitalización de lingüística para plan de vida proyecto NASA.
el objetivo era para establecer una política lingüística para el proyecto NASA en el pensar, hablar, leer y escribir el Nasayue en el plan de vida que había mencionado, con el fin de establecer desde la familia, desde establecimientos públicos, desde como plan de vida de los 3 resguardos, en todos los ámbitos que manejan, igualmente en las instituciones de orden público, que es el tema de juzgados, la alcaldía y consejo municipal. Es más que todo era para mirar un establecimiento de una política lingüística. Pensar entre todos cómo fortalecer no solamente la parte de la Nasayue en la sesión primaria, sino que ojalá como de forma como se pretende, quizá de pronto pues de forma obligatoria para todo el sistema educativo primaria, secundaria. Nasayue esas ya tenksha ya es megua chachawa kaze vitsisa keshpa luchquechpas wewe ipujina pistacha pa wewe ipna tasawashpa yuwe wewe ipna jayuda unchqua chachawa na baja es megua pants nahite chachawa ipna ya es megua techte vitsisa kake nekwa etkwe hihi nekwa cha sa se nyuno paza uhena baja es megua tek ipnekwa neuhesh na jache nahin paza chachano na baja es mego wagaspa nahi te ipnekwa alcaldía municipal consejo municipal chasas wagas usna na ya 1381 2010 ya suas tenksha nahi paza ya handa ens puchino na chachano ajina. En este momento histórico, vuelvo a hablar del momento histórico en que estamos para recuperar la lengua, no deberíamos estar hablando de bilingüismo. En los territorios indígenas deberíamos estar hablando de monolingüismo en Nasayue. Simple, vuelvo y les digo, porque ya el castellano es tan fuerte que no necesitamos enseñarlo. Yo le pregunté eso a un vasco allá cuando fuimos a una escuela, porque me dijeron aprenden euskera y el inglés y más o menos cuarto o quinto inglés francés, ¿no? Y llego yo pues con el ánimo de preguntar, ¿y en qué momento enseñan el castellano? Dijo la profesora, ¿y para qué enseñamos si el niño sale de la escuela y ahí está el castellano? En la televisión está colgado el castellano, en la radio está colgado el castellano. Los niños aquí solitos y que nadie les enseñe, a los 7, 8 años ya entienden el castellano y cuando tienen 15 años ya son hablantes de castellano. Ay te chucanas pilli Nasayue huevia luchco chicapilla caña chucanas Nasayue huevia pito casmen na pues capillanos hacen un texto ay te piños cota nunca eu kime gut fiña na achapillas gut chapapillas gut na te cena eu gusta la pues yo chanchanos cota pues chucanos caquecha. Este diplomado en Nasayue es algo que me ayuda a mí como dinamizadora de estos procesos. Es un impacto muy grande porque pues hay cosas que de pronto uno no conoce y tiene que aprender para poderlo replicar. Entonces para mí ha sido una experiencia más y pues no muy contenta de estar aquí y pues para volverlo a replicar en nuestro territorio. Y creo que es algo que se está formando, algo que se está haciendo para nuestra cultura y eso es lo que hace este espacio de aprendizaje. Bye. Yeah.